Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, vamos a continuar con el tema de gases. Habíamos dejado en el último video con la ley de Boyle-Mariotte, que relacionaba, ¿se acuerdan?, la presión con el volumen, manteniendo la temperatura constante. Bueno, vamos a continuar con las leyes faltantes para terminar con todas las leyes de gases. Y si ustedes ven aquí, yo los tengo preparados ya para adelantar un poquito el tiempo. Leyes de Charles y Gay-Lussac. Bien, las leyes de Charles y Gay-Lussac. Hay dos leyes que establecieron estas personas. Uno fue Charles y el otro Gay-Lussac, que fue un científico francés, que relacionaron, en este caso, la temperatura y el volumen. ¿Está bien? Manteniendo constante la presión. Si nosotros observamos en el gráfico, ven, tenemos la presión 1 de este recipiente que tiene un gas que, como verán, tiene un émbolo móvil. ¿Se acuerdan que el émbolo móvil es lo que hablamos de la jeringa, que era lo que permitía que se mueva, ¿está bien? Sí, que escape el gas dentro. Entonces nosotros tenemos un recipiente con un émbolo móvil a una presión de una atmósfera, ocupando un volumen, ese gas, de 3 litros y a una temperatura de 200 Kelvin. ¿Qué es lo que observó él y qué estudios estuvo realizando? Si él aumentaba la temperatura manteniendo la presión constante siempre, lógicamente también la masa del gas, pero mantenemos la presión constante, ven que la presión 2 sigue siendo de una atmósfera. Yo aumento la temperatura, paso a una temperatura 2 de 400 Kelvin, lo que va a ocurrir es que el volumen ocupado por ese gas va a aumentar. Si la temperatura aumenta, manteniendo la presión constante, el volumen ocupado por el gas tiene que aumentar también. Claro, esa fue la experiencia de Charles, específicamente, y Gay-Lussac, donde se resume a una fórmula, vamos a ponerlo más acá, que dice que el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. ¿Está bien? Esta sería la segunda fórmula que nosotros tenemos que utilizar. Bien, y dice que a presión constante, la variación de volumen de una masa gaseosa es directamente proporcional a la variación de temperatura. O sea, si la temperatura aumenta, el volumen aumenta también. Por eso es directamente proporcional, a diferencia de la que habíamos visto de Boyle y Mariotte, que era inversamente proporcional. ¿Se acuerdan? Entonces, esta sería la primera de las leyes y esta fórmula es la que tenemos que recordar. ¿Estamos? ¿Qué otra relación puede existir? Además de, como vimos anteriormente en Boyle y Mariotte, presión y volumen. Ahora relacionamos volumen y temperatura. Nos queda una sola posibilidad, que ¿cuál es? Relacionar la presión con la temperatura, manteniendo constante, lógicamente, el volumen. ¿Estamos? Y el caso sería el siguiente. Vamos a borrar, en este caso cambiamos aquí, borramos por aquí. Ahí. Vamos a ver la segunda ley. ¿Ya? Bueno, ¿cuál sería el ejemplo? Imaginemos un recipiente donde en este caso el volumen es constante, así que no necesito un émbolo, ¿está bien? Puedo hacer un recipiente cerrado que tiene un gas dentro, ¿bien? A una temperatura 1. Y una presión 1 también. Vamos a poner aquí, por ejemplo, un volumen de 200K y una presión 1 de una atmósfera. ¿Está bien? Ahora tengo una temperatura 2
O sea, ese mismo recipiente, yo aumento la temperatura, igual que en el caso anterior, por ejemplo, a 400 K, ¿bien? 400 Kelvin, duplico la temperatura. Si el volumen no se modifica, el volumen se mantiene constante, la presión 2 se va a duplicar también. ¿Bien? Como se duplicó la temperatura, se va a duplicar la presión. ¿Por qué motivo es esto? Si yo aumento la energía, porque aumento la temperatura, aumento la energía cinética que tienen las moléculas del gas. Por lo tanto, si el volumen se mantiene igual, constante, los choques de estas moléculas contra las paredes del recipiente van a generar que esa presión aumente. No se puede disipar, por lo tanto, la presión no queda otra que va a aumentar. Esto es el caso, como por ejemplo, cuando uno se olvida un encendedor que dentro de un vehículo, por ejemplo, y en el vehículo aumenta la temperatura por el efecto invernadero, que lo deja estacionado en un lugar donde hay sol, y por lo tanto aumenta la presión del gas que está dentro, y por eso puede ser que alguna vez puede llegar a explotar si el plástico que forma el encendedor no es suficientemente bueno. Con esto llegamos a una conclusión. Vamos a ver si lo ponemos acá en este costadito. Que la presión 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. ¿Está bien? Esto es la tercera fórmula que tenemos que saber sí o sí. Bien, es necesario. Y la fórmula, ¿bien? ¿Qué es lo que dice? A volumen constante, la variación de presión de una masa gaseosa es directamente proporcional a la variación de temperatura. Bien, a medida que aumenta la presión, aumenta, o sea, aumenta la temperatura, aumenta la presión. Por eso es directamente proporcional. ¿Estamos? Y por último, lo que nos quedaría por ver es una fórmula, porque acá nosotros modificamos dos variables, que es en este caso presión y temperatura, y las otras dos variables que serían la masa y el volumen en este caso, no se han modificado. Entonces vamos a ver una fórmula donde se mantiene constante solamente una variable que es la masa, o sea, lo que no se modifica es la masa del gas, pero se modifica la presión, la temperatura y el volumen. ¿Bien? Y esa modificación queda determinada en esta fórmula. Es un poco extensa para desarrollarla, se puede desarrollar, se trabaja con las tres fórmulas que vimos, todas las tres fórmulas que están recuadradas, uniendo todas esas fórmulas, se deduce esta otra fórmula que está acá, que dice que la presión 1, recuerden que P1 significaba lo mismo que B1 inicial, un estado inicial. El 1 se puede reemplazar por inicial y el 2 por el estado final, ¿está bien? Sobre temperatura 1 igual a la presión 2, o sea, final, volumen 2, volumen final, sobre la temperatura final. Ahí está. Esa es la cuarta fórmula y con esa nos vamos a arreglar para poder resolver los ejercicios. ¿Está bien? Con esto nosotros tenemos ya lo suficiente para poder hacer los ejercicios elementales que vamos a ver. ¿Está bien? Así que bueno, en el próximo video vamos a hacer, más que nada vamos a resolver algunos de los ejercicios. ¿Está bien? Bueno, les mando un saludo y nos vemos en el próximo video. Gracias.